Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, lo que le mencioné, ¿no? Le mencioné que el disyuntor es más específico, ¿no? No es como, como el termomagnético. El disyuntor es más específico, más chévere, más... salva vidas, por eso le llaman salvavidas. No, no lo estoy inventando yo, sino en el mundo, en el argot, le dicen salvavidas al disyuntor. ¿Por qué? Porque el disyuntor, lejos de decirte, ¿no?, que pase gran cantidad de corriente y yo me activo, ¿no? Él piensa diferente, él dice, amigos, pónganme a mí también. Pero ¿cómo voy a funcionar yo? Voy a funcionar de la siguiente manera. Si dentro de su circuito ha entrado una cantidad de electrones, debe ser la misma cantidad de electrones la que va a salir. Eso yo cuido. Si por alguna razón, motivo, circunstancia, la cantidad de electrones que entró por la fase no es la misma que sale por el neutro, yo al toque me voy a activar. Y cuando llamamos activar, significa que el disyuntor también tiene internamente una llave. Cuando sense esto, automáticamente ¡puc!, se abre. Hacia el toque, ¡puc!, se abre. Y deja de circular energía. Ahora, me voy al ejemplo práctico. ¿Qué pasaría? Ahí está el cable. Bacán, está el cable ahí en la casa. Póngase. Y yo estoy pues con mi Yankee. Yo acostumbro ir con mi Yankee, mi pie sudado, que vengo de mi jardín, de trabajar. Y bueno, pues se me ocurrió, este cable está que me molesta, lo que agarro para arrimarlo y no me doy cuenta que está pelado el cable de fase todavía. Lo cojo y me quedo ahí pegado porque la corriente comienza a pasar por mi cuerpo. Ahora ustedes se preguntarán, pero profesor, usted disculpará, pero hace un momento usted habló que el flujo de corriente que pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, mi estimado estudiante, es que en este caso, al estar yo con mi pie en la tierra, fuera del circuito, estamos hablando en la tierra del suelo, descalzo, con mi pie sudado, con mi Yankee, y coger con mis manos el cable, los electrones van a desviar su camino, se van a salir del circuito. Un puñado de electrones va a salirse del circuito y se va a ir por mi cuerpo a la tierra física. Eso pasa, eso sucede. Y al irse un puñado de electrones por mi cuerpo, esos electrones ya no van a irse al neutro, pues ya no llegan para allá, menos se van a llegar para allá. Entonces el diferencial que está en la entrada se va a dar cuenta. Él sí se da cuenta, el termomagnético no se da cuenta, él no mide cuántos electrones entran y cuántos salen, no. El disyuntor sí, él sí está atento, midiendo eso. Entonces al yo coger y estar electrocutándome ahí y pasando electrones por mi cuerpo, el disyuntor se va a dar cuenta y va a decir, oye, si entró una cantidad de electrones y ahora no está saliendo la misma, ¿qué pasó? Algo ha pasado. No me hago problemas. ¡Pum! Se va a abrir. ¡Pum! Se abre la llave del disyuntor, salvándome la vida. Gracias a que ese equipo sí se dio cuenta de los electrones que fugaron por mi cuerpo a la Tierra. Se fueron del circuito y pasaron por mi cuerpo. Y me salvó la vida. Miren, por una pequeña cantidad de electrones que se fugaron, el disyuntor sí está atento al respecto. El térmico ni cuenta se dio, pero el disyuntor sí. Ahora me han comprendido, Alejandro, me comprendió Gastón al respecto sobre este tema. Sí. Alejandro. Sí, profe, gracias, sí he entendido cuál es la diferencia. ¿Alguna consulta al respecto, por favor? Alejandro, Gastón. Por favor, con total confianza, no se preocupen, yo les puedo explicar las veces que gusten. Con confianza. Profe, por el momento todavía estaba acordando y he olvidado porque estaba teniendo la clase. Me acuerdo, te consulto, profe. Ya, perfecto. Ya,
Gastón, en tu caso. Profesor, ¿cuántos termomagnéticos podemos tener en una casa y cuántos disyuntores? Oh, muy bien, buena pregunta, Gastón. Gastón, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Tú puedes colocar la cantidad de termomagnéticos y disyuntores que quieras en tu hogar, de acuerdo a lo que vas a instalar en el hogar. Eso vamos a lograr hacer en el transcurso de las clases. Esta pared la vamos a llenar de equipos de protección a medida que coloquemos más cositas. Por ejemplo, mira, con brevedad les menciono. Vamos a ver, en el caso, vamos a ver un caso real. César, por ejemplo, en tu casa, cuéntanos, ¿cómo es tu línea eléctrica en tu hogar? Así a simple vista, ¿cómo la has visto? ¿Cuántos dispositivos de seguridad tienes en tu hogar, por ejemplo? En mi casa tengo dos llaves, pues la llave magnética, termomagnética que está en el medidor y una llave termomagnética que está en la primera línea, luego del medidor dentro de casa, pues, ¿no? Perfecto. Que ahí falta, ese es el disyuntor, pues, que es algo que se tiene que poner, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cita. Por ejemplo, César nos ha mencionado que hay un termomagnético que está en el medidor, que viene con la empresa eléctrica seguramente, que todos lo tenemos, y aparte ya dentro de su hogar ha colocado un termomagnético. No le he preguntado acerca de amperaje ni nada. Primeramente vamos a ver acerca de lo que preguntó Gastón. ¿Cuántos podemos tener? Lo que yo le podría sugerir, por ejemplo, a su compañero César, y ahora él también ya lo conoce, seguramente ya se ha dado cuenta, y ahora me encantaría mucho que en el transcurso de este tiempo ya tú mismo, yo estoy seguro que lo puedes implementar, César. ¿Qué faltaría, por ejemplo? Lo que es las luces deben tener un control, por ejemplo. ¿Cuántos focos tienes en tu casa, por ejemplo, César? Así a grosso modo. O sea, ¿Perdón? Como yo vivo en una casa antigua, ¿Cuántas luminarias? en mi casa tendré pues unas 8 o 9 luminarias. Perfecto. Pero no todas están prendidas a la vez, ¿no? Ya, imaginemos. Pero el detalle, por ejemplo, en mi casa, Sí. como es una casa antigua, no, antes la legislación y las normas de seguridad no especificaban que las líneas, tanto de luz como de tomacorrientes, vayan por separado, ¿no? Ajá. En realidad, hoy en día sí se exige que toda construcción nueva tenga la línea tanto de luminarias como de tomacorrientes por separado. Y cada línea debe de tener su termomagnético y su disyuntor independiente, ¿no? Eso así debería ser una conexión segura, digamos. Muy bien, muchas gracias, Cecitar. En este caso, Cecitar mencionó que tiene 8 luminarias. Mientras tanto, Cecitar, ¿qué te parece si calcula más o menos cuál es la cantidad de corriente que están consumiendo tus 8 luminarias si estarían trabajando todas en el mismo momento? Tiene un cálculo, a ver, acuerdo a la fórmula que hemos desarrollado, calcúlanos y tómate unos minutos y menciónanos cuánto es lo que consume de electricidad tus luminarias. Para ver, porque en el caso de Cecitar, por ejemplo, lo que son luminarias podemos poner, él podría colocar, por ejemplo, un termomagnético ahí. Entonces el amperaje del termomagnético va a estar de acuerdo a razón de la cantidad de energía que consuma sus 8 luminarias. Ahorita nos va a calcular. En el caso, por ejemplo, Alejandro, ¿tú cuántos tomacorrientes tienes en tu casa? 4 tomacorrientes. Ya, perfecto. Y 4 tomacorrientes. 4 focos. Ya, en tu caso tienes 4 focos. Entonces, tú calcula, por favor, de los 4 focos que tienes, saca tu cálculo matemático de acuerdo a las fórmulas que hemos estudiado. Tú sí conoces las fórmulas que hemos hecho, ¿no es cierto? Tú has estado en la clase. No, profe, no. De fórmulas no, pero ya, no, pierde cuidado. único que sé se puede con un multitester. Ya, no te preocupes, pierde cuidado. Eso entonces vamos a conversar. Gastón, igual, tú tampoco no has estado en la clase de fórmulas, ¿verdad?
Sí, no he estado, profesor. Ya, ese tema lo soluciono con usted, no se preocupen. Pero miren, para hacer el tema, en caso de ustedes dos, darles una idea. El termomagnético, como es un dispositivo de seguridad, o sea, imagínense que es un fusible. Esa es la idea, ¿no? Es un fusible, así. Entonces, ese termomagnético, se recomendaría que uno de estos termomagnéticos esté en las luminarias. Si pasa algún tema en el recorrido de los electrones por los conductores que van a todos estas luces, el termomagnético va a proteger si hay una sobrecarga. Acuérdense el término sobrecarga. Cuando hablamos de sobrecarga o cortocircuito, cuando comienza a circular gran cantidad de electrones por producto de un cortocircuito, producto de algún problema ¿no? en el circuito de solamente de los focos. Entonces el termomagnético va a abrirse. Es una llave para eso. Gastón, ¿cuántos termocorrientes hay en tu casa, por ejemplo? Doce. Muy bien, entonces mira, así, sin entrar a detalles, todavía no vamos a ir a detalles. Ahí, por ejemplo, como tienes una gran cantidad de tomacorrientes, sería bueno tener también una llave térmica para esos tomacorrientes. Porque lejos de tus luces, los tomacorrientes, al estar conectando computadora, conectar refrigerador, conectar planchas, un montón de cosas, puede tener un problema en el camino. Pues puedes tener, ponte, que se te cruza una plancha o un equipo, el cableado, el enchufe se malogró y internamente se pegan los dos cables y comienza a pasar gran cantidad de energía por los tomacorrientes y te puede chicharrar todos. Entonces sería chévere tener ahí un térmico, una llave térmica. ¿Cómo calculas la llave térmica? Fácil. Así como está calculando su compañero César en este momento su corriente de sus focos, todos sus luminarias, Gastón, les voy a enseñar a Alejandro y a Gastón cómo se hace un cálculo de cuánta corriente aproximadamente consumirían, porque de acuerdo a esa cantidad de corriente se compra la llave térmica. La llave térmica debe superar 1% más de la cantidad de consumo que tiene, de consumo de corriente que tienen sus equipos, ¿no? En este caso el tomacorriente. Hemos hablado ya de dos, mira, así a la chiquita nomás, así al Diego, aló, necesita. Omar, te cuento. Por ejemplo, yo tengo 8 luminarias, digamos, ¿no? ¿Ya? Y cada una consume 20 watts. Perfecto. ¿Ya? Entonces, 20 por 8 serían 160 watts, ¿no? Ya. Entonces, yo le pongo el voltaje nominal que tenemos en la casa, que viene a ser 20. 120 voltios. Ya. Y estaríamos con una corriente eléctrica de 0.73. O sea, 1 amperio casi. Que es un amperio. Perfecto. Entonces, mira, para tus luminarias, tranquilamente Cabe resaltar. Sí. Cabe acá resaltar, por ejemplo, en mi caso, siempre hemos sido muy preocupados por poner focos ahorradores, porque hay que recordar que los focos incandescentes tienen por voltaje el voltaje real que tiene. Si un foco incandescente de 100 voltios, de esos 100 watts, esos 100 watts se van a consumir, ¿no? Así es, muy bien dicho. El consumo de corriente de energía eléctrica va a ser mucho más alto, ¿verdad? Así es. Muy bien, qué bien. Mira, lo que ha mencionado su compañero César es verdad, es cierto. Entonces, él ha tomado su precaución, él está usando ahora focos ahorradores y el consumo de energía va a ser menor. Y él ha calculado que sus 8 focos le consumen algo de 1 amperio. Seguramente si hubiera estado trabajándolo con los focos amarillos o los focos tradicionales, su consumo de energía sería un promedio de 3 veces más o 4 veces más, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, mire la cantidad de ahorro y la seguridad que va a tener. Por ejemplo, tú puedes tranquilamente pones un termomagnético de 5 amperios y feliz de la vida. Tienes protección ahí para tus llaves, para tus luminarias, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no? Mira, así de simple, ¿no?
su compañero ya tiene una idea, para poner en un momento quiere poner térmico, puede poner un térmico y ya sabe qué amperaje puede pedirlo en el mercado para que trabaje. En el caso de Gastón, seguramente la cantidad de tomacorrientes que tiene, él también va a calcular, ¿no? Y ahora va a aprender a cómo calcular y pondrá un térmico ahí para que pueda solucionar, para que se abra en el caso que tenga un problema en los tomacorrientes. ¿Qué ventaja le da esto? Mira, una ventaja chévere para la protección, obviamente, ¿no? Y otra para el mantenimiento. Yo les cuento acá, por ejemplo, en mi taller, yo tengo saca la línea principal, viene, he puesto termomagnético para mi taller, ¿no? 2 cables van para mi taller, a una llave principal, un termomagnético, y de ahí sale 2 termomagnéticos más, uno para la luz y uno para los tomacorrientes. Cuando yo quiero reparar, yo quiero reparar un circuito o agregar un poco, como ahora que he agregado más fluorescentes, ¿no? Yo he estado trabajando con la computadora porque los tomacorrientes están conectados a la llave, una llave aparte, una llave térmica aparte. Solamente apagué la llave de las luminarias. ¿Se dan cuenta? Entonces todas las luminarias, ya no había energía en las luminarias, pero tenía energía en las tomacorrientes. Y estaba yo trabajando con la internet, con las cosas, mientras que estaba yo reparando la luminaria. Y viceversa también. El día que yo tengo un problema de tomacorrientes o quiero agregar un tomacorriente más, simple, solamente voy a la llave principal, bajo el termomagnético de las tomacorrientes y la luz sigue alumbrando, sigue habiendo luz en todo mi taller y puedo hacer la modificación o la reparación que quiera, ¿no? En los tomacorrientes, porque son 2 líneas diferentes. Igual para la casa, para el fondo se va un par de cables de la línea principal y igual tengo un termomagnético principal adentro de la casa y tengo 2 termomagnéticos, uno que se va para la luz y uno para los tomacorrientes. Y como mi casa tiene pocos equipitos, todavía con tranquilidad estoy trabajando con eso. El día que póngase un día me compro, pues no, quiero tener un horno eléctrico, quiero tener un equipo que consuma bastante energía, ahí van a cambiar las cosas, ¿no? Mientras que está así sencillo como está mi casita, unos cuantos foquitos y unos cuantos tomacorrientes, con 2 térmicos de bajo amperaje es suficiente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día que, y eso quiero ampliarlo para complementar tal vez lo que estamos conversando, se me ocurre un día mejorar el circuito, ¿no? Mejorar mi casa con un equipo para hacer pollo a la brasa o pollo rostizado con esas cocinas eléctricas potentes, ¿no? O poner un calefactor, un calefactor grande que consume bastante corriente. Para equipos de esas características se recomienda tener un térmico independiente, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde? De la misma ramal de donde salió uno para el tomacorriente y uno para de las casas, el común, una térmica que sale para los tomacorrientes comunes, una térmica que sale para las luces comunes, y ¡pum!, le pongo también otra térmica con otras características, ojo, con otras características de amperaje, exclusivamente para esos equipos potentes que voy a colocar, por ejemplo. ¿Sí o no? También puedo hacer eso. Póngase que en mi terreno al fondo me gustaría poner pues una cancha de fulbito chiquita o cachita de ping-pong, qué sé yo, y voy a poner 10 reflectores, esos reflectores grandazos. No le voy a sacar las corrientes de mis focos, de mis luminarias y las voy a llevar al fondo, no. De esta misma caja, de la principal, pongo otra línea más con un térmico que va a llevar la energía para los reflectores. Por reflector ya consume más corriente, ¿no es cierto? Entonces, independiente, ¿se dan cuenta? Entonces, su caja va a comenzar a crecer de acuerdo a cómo ustedes quieren ir separando por seguridad las líneas que va llevando, tanto para toma corriente, para luminaria, otros equipos, por seguridad. Entonces ustedes tienen que establecer eso de acuerdo al nivel de seguridad que ustedes quieren establecer, ¿no?
Entonces, más seguridad, por ejemplo, ¿cuál sería más seguridad? Por ejemplo, en este caso, basta con un disyuntor, el disyuntor principal, ¿no? Pero si ustedes quieren mejorar la seguridad y dicen, no, pero yo tengo un disyuntor principal, pero ¿sabe qué? Yo quiero poner un disyuntor más porque quiero asegurar. Póngalo, pues, genial, no te va a ocasionar problemas, va a ocasionar espacio nada más, ¿no? ¿Qué haces? ¿A dónde quisieras poner un disyuntor más? No, yo quisiera poner, ponte a los circuitos que van, a la corriente que va, a los tomacorrientes y a los focos de mi casa, a los tomacorrientes y a los focos de mi casa, quiero poner un disyuntor adicional. Oye, lo colocas, entra por el disyuntor, la salida del disyuntor se va para eh, para tu para tu circuito, ¿no? Cada uno, ¿no? Así como ustedes ya les mencioné cómo se pone, ¿no? Y voy a volver a poner la otra clase con los componentes que vamos a trabajar. La agregan nada más. Y ese circuito se va a proteger. Ese circuito va a estar protegido porque tiene un disyuntor adicional. Póngase que se malogró, póngase que sean piñas, 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 que para el día que ustedes tienen el problema de electrocución, el disyuntor principal se ha malogrado, se ha averiado. Ya tienen otro disyuntor que les va a ayudar. Igual, si para los circuitos que van a los equipos potentes quieren ustedes también asegurar doblemente, ponen pues primero el térmico y después el disyuntor y después se va a las tomacorrientes donde van los equipos potentes. Y eso también eligen ustedes. Eso se puede hacer, pero depende de la complejidad, ¿no? Cuanto más complejidad tengan en la casa de cantidad de equipos, ustedes ya pueden ir desglosando, separando, ¿no? Este es potente, esto no es tan potente, este es tomacorriente simple, esto es luminaria, y le dan la seguridad que ustedes establezcan, crean conveniente, ¿no? Utilizando los amperajes para los termomagnéticos y el tipo de cable de acuerdo a las normas, ¿no? Ya hemos conversado la clase pasada, se los voy a volver a poner en una nota para que ustedes tengan ese material. Esas consideraciones que debemos tener. Entonces, me pasé a explicar este tema y nos hemos tomado unos minutos. ¿Por qué? Porque es importante tener una idea de por qué usamos los termomagnéticos. En ese circuito pequeño que yo que estuve mostrando en la pantalla completa, que estamos desarrollando pues en el programa KDecimu, les estaba mostrando a ustedes este equipo, ¿no? Este circuito, y estaba mencionándoles a cada uno de ustedes que añada algo que faltaría colocar, ¿no? Algo que faltaría colocar. Entonces hay diferentes componentes que estamos armando juntos. En este caso, el interruptor que va interruptor simple para prender y apagar una luminaria, como está en la pizarra, en el programa, ¿no? Entonces la pregunta había sido, y ahora la voy a volver a formular, era ¿qué añadimos como medidas de seguridad? Pregunto a Alejandro para este circuito. Podríamos poner llave termomagnético y llave diferencial, Muy ambos bien, por seguridad. genial. A ver, ¿cómo se instala? ¿Quién va primero? Gastón. ¿Quién va primero? ¿El de llave térmica o el diferencial? La llave térmica. Muy bien, ponemos primero la llave térmica y luego la llave diferencial. ¿Cómo la colocamos? Pues recontra simple, ¿no? Aquí yo con mucho gusto les voy a compartir, les voy a mencionar lo que hicimos en la clase, ¿no? Compartimos en la clase. Acá tengo yo ya registrado, lo voy a poner con mucha brevedad. Este material, el Blogger, tiene los blogs con los que trabajamos. Aquí está. Ahora se los voy a pasar. Se los pasé si no me equivoco, pero con mucho gusto lo voy a volver a pasar para que lo tengan. Permítanme un segundito. Muy bien.
electricidad. Aquí está. Genial. Entonces vamos a ver el blog. Aquí está. Por ejemplo, ahí se lo muestro, ¿no? Voy a amplificar esta imagen. Espero que puedan pueden ver ahí este circuito, disculpen, lo pueden apreciar. Alejandro, Gastón, César, ¿se ve? Sí se ve en medio. Muy bien, entonces esta imagen que la voy a amplificar acá para que la puedan ver. A ver, me gustaría que la puedan observar mejor. Muy bien, ahí se ve mejor, me parece. Bien, este circuito que está acá tiene acá dos conmutadores, pero si sacamos los dos conmutadores y colocamos un interruptor, va a ser lo mismo. Este mismo circuito, el mismo circuito que está acá, si lo cambiamos por un interruptor, va a hacer el mismo trabajo, pero a diferencia que aquí se ha colocado un disyuntor y un termomagnético. La línea y el neutro llegan primero al termomagnético. Las salidas, ¿a dónde van? De la misma manera, van a las entradas del disyuntor. Luego de entrar, las salidas se van la línea a los interruptores o conmutadores, y luego al foco, a luminaria, y la salida de la luminaria se regresa al disyuntor. Así de simple es el circuito. Este es el circuito que tenemos que realizar. Así de simple, muchachos. Así se realiza la instalación. El circuito que tenemos nosotros lo tenemos acá en el programa CADE. Ahí está. Voy a llamar a otro circuito que ya está realizado. Yo tengo acá guardado uno. A ver, voy a mostrárselo ahorita un segundito. Acá están todos. Ahí está, por ejemplo. Esto acá voy a reemplazarlo. Acá tengo otro. Ahí está. Perfecto. Entonces voy a guardarlo para crear un nuevo circuito, y lo voy a llamar interruptor. Entonces, ¿qué hago con este circuito? Simplemente voy a eliminar todos los componentes que no voy a usar. Y acá tengo que colocar, en vez de todas estas llaves, voy a poner un interruptor simple nada más. Eso es lo que tengo que conseguir. Voy a conseguir un interruptor nada más. Contactos, accionamiento, interruptor. Por acá debe estar el interruptor. ¿Dónde está el interruptor? Pulsador, pulsadores, pulsador Z, pulsador, interruptor por aquí. Denme un momento, ahorita encuentro el interruptor. Interruptor por acá, ¿dónde estás? Automáticos. A ver, contactor, no. Acá está, interruptor. Perfecto, ya lo encontré. Ahí está el interruptor. En este caso lo voy a girar, voy a hacer un pequeño giro para poderlo colocar bien. Ahí está el interruptor. Entonces voy a ir a la opción de líneas de corriente, conductores. Voy a extender el cable de la fase que sale del disyuntor, ya ingresó a un extremo del interruptor, y a la salida del interruptor le extiendo el cable
que va a ir hasta la luminaria. Entonces, hasta ahí debería funcionar. Voy a poner en la simulación a trabajar. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que, primeramente, cerrar la llave magnética. ¡Poc! Lo cerré. Al cerrar la llave magnética, las dos líneas, mire, se pasan directamente al disyuntor. Ahí está, ¿ven? Ahora, el disyuntor también lo cierro. Clic. Ya cerré el disyuntor. Todo lo que entró al disyuntor también está saliendo. La energía de fase está llegando al interruptor, así como la línea de la luminaria está regresando el neutro también al disyuntor. Miren, ahí está. Ahora voy a ver si acciono el interruptor. Acciono el interruptor y al accionar el interruptor, al cerrar el interruptor, la corriente de la fase se va automáticamente a la luminaria, la atraviesa produciendo el encendido del bombillo y la salida retorna al neutro del disyuntor, se va por el disyuntor al neutro del termomagnético y regresa a la línea de entrada. Miren, esta es la forma que deben hacer la instalación en sus casas, ¿no? Por ejemplo, si van a colocar sus luminarias, ahí tienen ya una idea, por ejemplo, ¿no? Si quieren colocar todas las luminarias con su disyuntor y con su térmico. En el caso que no quieran hacer esto, solamente obvian el disyuntor y trabajan con el térmico. Pero recuerden, se recomienda que a la entrada de la casa exista pues un termomagnético y un disyuntor. Es la recomendación, ¿no? ¿Y hasta ahí alguna consulta, estimados estudiantes? Clarísimo, profe. Claro. Perfecto. Me encantaría a ver si nos tomamos unos minutos para ver el tema de cálculo. Cecita, discúlpame por favor que he tenido que repetir un poco la clase porque de un tema que ya habías visto para poder orientar a tus compañeros. Había pensado hacer un circuito de interruptor. Muchas gracias Cecita, te agradezco. Si deseas puedes participar, yo voy a tomarme unos minutos más, le voy a invitar a su compañero Alejandro y a Gastón para enseñarles lo que son las fórmulas de matemática. Si deseas, te invito a que participes. Si tienes cositas que hacer, igual me encantaría que estés conmigo hasta unos 20 minutos más. Amigo, no hay problema, no hay problema. Ya, gracias Cita, gracias por acompañarnos. Bien, Alejandro, Gastón, César. Miren, vamos a conversar acerca del tema de cómo sacar la cuenta, acerca de unos detalles, ¿no? Unos cálculos simples que hacemos aquí para lo que les había mencionado hace unos instantes atrás. ¿Cómo podemos nosotros pensar en calcular la corriente? Bueno, les hablé acerca de los conductores, les hablé acerca de los aislantes, pero son términos muy genéricos, ¿no? Entonces son términos bastante genéricos. Porque los conductores eléctricos, que ustedes más van a ver, lo que se llama conductor eléctrico, son los cables que contiene con su recubrimiento de plástico, ¿verdad? Pero tengan por seguro que los conductores eléctricos son son todos aquellos equipos, materiales que dejan pasar energía eléctrica a través de su estructura. Así, esos son los conductores eléctricos en general, ¿no? En general. Así que ahorita vamos a conversar con mucha brevedad acerca de unos puntos. Caramba, no lo tengo acá. Bueno, acá vamos a conversar con una pizarrita. Vamos a hablar con la pizarra. La pizarra nos va a ayudar. Esta pizarra de Jamboard es una cosa sensacional que tiene Google. Muy bien. Ahí está.
Muy bien, ahí está. Perfecto. Entonces vamos a tomar unos minutos para hacer un tema de cálculo muy rápido, muy breve. Yo estoy seguro que ustedes lo van a comprender con mucha rapidez. Bien, les comento, mis estimados estudiantes, que este es el símbolo, por ejemplo, de una entrada de energía. Imagínense, ¿no? Está entrando en su casa. A ver, permítame por favor, ahí está. Está entrando para su casa. Hay dos cables que entran a la casa, ¿verdad? Chévere, ahí está. Dos cables que entran a la casa. Discúlpenme por favor que este mouse está haciéndome la vida imposible. Entonces, de estos dos cables que entran a la casa, como habíamos hecho la teoría, entran por un lugar que por lo general es la línea o fase, ¿no? Y retornan por el otro lado, que por lo general se denomina neutro. ¿Está bien? Genial, son dos cablecitos. Por lo general en las casas que tenemos son dos cablecitos. Hay un tercer cable que se recomienda tener, que es el cable de tierra, o más, un tercer cable que debería recorrer toda la casa también, pero muy pocos lo tenemos. Ya eso lo voy a conversar posterior. Entonces, para efectos del cálculo que les he mencionado, les quería hacer un ejemplo práctico. Imagínense que su casa tiene un foco. Ahí está. Voy a dibujar el foco. Ahí está. Ahí está. Discúlpenme por favor. Símbolo del foco. Ahí está. Una luminaria. ¿Estamos? Ahí está. Estoy obviando la presencia de un interruptor. Directamente en el foco. Entonces el foco está encendido. ¿Y por qué se enciende? Por el efecto de la energía eléctrica que lo atraviesa, ¿verdad? Entonces, este foco debe tener unas características, porque yo cómo pagaría mi luz, cómo calcularía qué valores tiene, cuánta corriente pasa por él, ¿no? ¿Cómo hago? Entonces, vamos a calcular, pues primeramente les voy a mencionar unos términos. Hay una ley de cálculo que se llama la ley de Ohm. Ahí está. Y la ley de Ohm, ¿qué nos dice el amigo Ohm? Que nosotros podemos obtener magnitudes eléctricas con cálculos muy simples. Ajá, por supuesto que sí. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿qué son magnitudes y qué son simples? ¿Qué cosa ha escrito usted? Lo que les expreso que un circuito eléctrico básicamente tiene diferencia de potencial, flujo de corriente de electrones y resistencia. La diferencia de potencial viene a ser esa fuerza con la que impulsa, ojo ahí, entiendan el término, esa fuerza que impulsa que los electrones viajen por todos los conductores, una fuerza determinada. La fuerza no siempre es la misma, por cierto. Cuando hablamos de pilas, baterías, ¿no? Cuando hablamos de corriente eléctrica domiciliaria, esas tres fuentes de energía son distintas, ¿no? Y la fuerza con la que botan los electrones es diferente en cada uno de ellos. Y esa fuerza, eso se puede medir, ¿no? Se llama diferencia de potencial. Entonces, se expresa en voltios. Acá lo voy a poner. La E se expresa en, su símbolo es la B, voltios. ¿Está bien? Chévere, bacán. Ahí está. ¿Qué más tenemos? La I. La I es el flujo, ojo, no estamos hablando de fuerza, estamos hablando de la cantidad de electrones que atraviesa un conductor eléctrico por segundo. O sea que yo puedo calcular también cuántos electrones viajan por un conductor eléctrico por segundo. Se puede calcular, por supuesto que se puede.
Es diferente de lo que he explicado acerca de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la fuerza, ¡fum! Esa fuerza de empuje para que los electrones salgan. La otra magnitud es la cantidad de electrones que atraviesan por un mismo momento estos conductores. ¿Estamos? Muy bien. Esa corriente se mide también. ¿Cómo se mide? Facilito, pues se miden amperios. Muy bien. Amperios. Amperio. Ahí está. Y la resistencia es lo que les expresé al inicio, pues, ¿no? Al inicio yo les expresé, le dije, muchachos, hay conductores eléctricos y hay aislantes, ¿no es cierto? Cuando hablamos y dije los aislantes son los materiales que impiden el paso de la corriente, bla, 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 ¿no? Una resistencia eléctrica, ¿de qué trata? Todos los cuerpos conductores y no conductores tienen una característica que se puede medir, que es la resistencia al paso de los electrones. Un electrón quiere pasar por un cable de cobre, pasa rápido, pero de todas maneras, a pesar que pasa rápido, el mismo cable tiene pequeños obstáculos que le impiden su paso, pero son pequeños, pero tiene. Cuando hablamos, por ejemplo, de otros materiales, el aluminio, por ejemplo, tiene otra característica de resistencia eléctrica, ¿no? No es igual que el cobre, impide de otra manera el paso de los electrones. La madera, por ejemplo, la madera es un material que es aislante. ¿Qué quiere decir? Que al paso de los electrones se opone con mucha resistencia, no lo deja pasar por nada del mundo, que le pone una fuerza que no pase. Entonces todos los elementos tienen un valor que se puede medir, que se llama resistencia al paso de los electrones, resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica, mis estimados estudiantes, se representa con la beta R y su unidad es el ohm, ¿no es cierto? Ohm. Entonces, ohmios, el ohmio, ¿no? Ohmio. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Gastón, ¿está claro Gastón? ¿Está claro Alejandro? ¿Qué cosa viene a ser entonces la diferencia de potencial, Alejandro? Diferencia de potenciales, los voltios. Se mide en voltios. Pero ¿qué cosa era la diferencia potencial? Se mide, el voltio es la unidad con la que se mide. Pero ¿qué cosa es la diferencia potencial? Es la fuerza con la que se empujan los electrones a pasar, ¿ya? Es la fuerza con la que se empujan los electrones a pasar de un lado al otro de todo el circuito. Es una fuerza, nada más recuerden ahí la fuerza de empuje, nada más, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? Diferencia de potencial. Ya. Genial. ¿Qué cosa viene a ser Ya. la corriente eléctrica, Gastón? ¿Aló, Gastón? ¿Aló, Gastón? ¿Te encuentras presente, Gastoncito? Disculpa. Ya, la corriente eléctrica son los electrones que circulan. Muy bien, es la cantidad de electrones que circulan en una parte del conductor por cada segundo, ojo, por cada segundo. Es la cantidad de electrones que atraviesa un cable conductor por segundo, ¿ya? Esos son eso se llama flujo de corriente, se mide en amperios, ¿ya? ¿Estamos? Cuando hablamos de amperaje, estamos hablando, se puede medir el flujo de corriente eléctrica que se mide en amperios, ¿está bien? El amperio viene a ser el flujo de electrones por un conductor
por unidad de tiempo por segundo. Se mide en amperios. ¿Ya? ¿Está bien, Gastón? ¿Está bien, mi estimado Alejandro? Ya, profesor. Sí, ¿está claro ahí? Por favor, me gustaría saber si ya está claro para poder pasar a lo siguiente. Sí, ¿Se profe. ha entendido? ¿Se ha entendido ahí? Gastón. Sí, profe. Sí. Si tienen una pregunta, por favor, Sí. háganla con mucho gusto. ¿Qué cosa es la resistencia eléctrica? Entonces, en este caso, César, ¿qué cosa es la resistencia eléctrica para tus compañeros, por favor? Alejandro, ¿qué cosa es la resistencia eléctrica? Profe, resistencia era ¿cómo se llama? Por ejemplo, una madera o ¿cómo se llama? Muy bien. Gastón, ¿qué era la resistencia eléctrica? Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué crees que es la resistencia eléctrica? Es la que impide la entrada de la corriente eléctrica a determinados Muy bien, cuerpos. genial. Es aquello que impide, ¿no? Es la oposición, esa oposición al paso de los electrones por un conductor eléctrico. Ese se llama resistencia eléctrica. Imagínense, les voy a dejar un ejemplo, porque así para que ustedes tengan una idea. Comparen el flujo de los electrones en un cable como si fuera el flujo del agua en un canal. Imagínense ustedes. Ya, es más, imagínense en el canal de un canal que viene de la sierra. Seguramente uno de ustedes ha estado por la sierra, en camino de la sierra, y habrá visto los canales que vienen de bajada, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Ahí está, chévere, un ejemplo. ¿Qué cosa viene a ser, por ejemplo, la diferencia de potencial en este caso? Viene a ser la fuerza con la que viene el agua, por lo empinado que está, por lo inclinado que está. El agua, ¿por qué creen ustedes que viene rápido? ¿Porque quiere? No, porque la fuerza de gravedad lo empuja hacia abajo porque está de bajada, ¿verdad? Cuanto más inclinado esté, el flujo de agua va a ser mucho más fuerte porque la presión de la gravedad le está empujando hacia abajo, ¿verdad? ¿Me entienden la idea, muchachos? Eso se llama diferencia de potencial. ¿Cómo se mide? En electrones, lo que he dicho en agua, en electrones se mide como en voltios, se mide, en voltios. Porque eso se puede medir, la diferencia de potencial se puede medir y se mide en voltios. Ahora, el amperio, ¿qué vendría a ser el amperio en este caso? El flujo de electrones, en este caso si lo comparamos con el canal, es el flujo de agua. Ahora no me interesa medir la fuerza con la que viene, no. Ahora lo que me interesa medir es la cantidad de litros de agua que pasa por segundo. Igualitito, el ejemplo es igualitito. Pero en el caso de los electrones se tendría que medir en amperios, ¿ya? Se mide en amperios. ¿Cuántos amperios pasa y se mide? ¿Y la resistencia eléctrica cuál sería? La resistencia eléctrica sería, por ejemplo, en este caso, el ancho del canal. Por ejemplo, si el canal fuera más ancho, el agua pasaría con facilidad. ¡Oh! Más todavía vendría, ¿no? Pero si el canal es estrecho, el agua se frena un poco porque está chocando por los márgenes y no le deja pasar, ¿no? Entonces, esa sería la resistencia al paso del agua. El agua podría pasar más rápido todavía. El agua podría entrar más bajo, bajar más rápido. Pero la pared de la sequía le aguantan el paso, ¿no? Peor todavía si hay piedras abajo. Peor si hay curvas, peor todavía, ¿no? Le impide el paso. Entonces, esa resistencia al agua, si ustedes la comparan con la electricidad,
Igualito pasa en los conductores. También los conductores tienen resistencia al paso de los electrones. Espero que con este ejemplo me lo hayan comprendido un poco mejor. Ahora, voy a pasar a hacer la fórmula. Miren, yo puedo calcular con mucha facilidad las magnitudes. Si ustedes se dan cuenta, he formado un pequeño triángulo. ¿Por qué se hace este triángulo? Se hace a propósito. ¿Por qué? Porque si yo quiero hallar E, ¿qué cosa es? Diferencia potencial. Si quiero hallar E, es muy fácil deducir de este triángulo. E viene a ser igual a I por R. Así miren, así de simple. Si la E falta, I por R se multiplica nada más. Qué facilito, mira, ahí está. I por R. Se multiplican nada más. ¿Está bien? Bacán. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico, por ejemplo. Imaginémonos que ¿cuántos voltios entra la corriente de la casa, Alejandro? ¿Cuál es la diferencia potencial de la casa? Diferencia de potencial de tu casa, de la casa de Perú. 220 voltios. Muy bien, acá lo pongo, 200, muchas gracias Alejandro, 220. ¿Pasó? Ajá, 220 voltios, ahí está. Y bien, y acá este foco me está dando una resistencia al paso de la corriente de 50 ohmios, ahí está, 50. Este es el símbolo del ohmiaje, el omega, ahí está. El foco está oponiendo al paso de la corriente en 50 ohmios. Me gustaría saber cómo lo podemos solucionar este ejercicio. Tengo la diferencia potencial y tengo la resistencia. A ver, acá he hecho una fórmula, pero en este caso la fórmula tiene como actor principal a la diferencia potencial adelante, ¿no? Si quieres hallar la diferencia potencial, esta es la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para hallar la corriente? ¿Cuál sería? Facilito, pues. Agarro la corriente, acá está la corriente. Ahí está, lo estoy sombreando, ahí está. ¿Qué se ve ahí? Si yo quiero hallar I, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer Gastón? Si tengo que hallar I, ¿qué debería hacer según este triángulo? Y con R. Ah, casi. ¿Qué debería hacer Alejandro? Si quiero hallar I, ¿qué dice el triángulo? ¿Cómo soluciono? ¿Aló? ¿Aló, profe? Sí, te escucho. Y sería Y quiero hallar sería E por R. E por R. A ver, muchas gracias Alejandro, gracias Gastón. Miren, les explico. Miren cómo lo interpreto el triángulo. Le estoy mostrando el triángulo porque me gustaría que ustedes mismos lo interpreten. Miren lo que voy a hacer en este momento. Es facilito, muchachos. Les aseguro que después de esto no se van a olvidar nunca. Miren, les muestro. Es bien facilito. Si a mí me falta I, miren el triángulo. Si a mí me falta I, ¿qué agarro? Pongo I igual E entre R. Así como está en el triángulo. Igualito, miren el triángulo cómo está la E. La E está arriba y la R está abajo. Ahí está. Facilito. ¿Se dan cuenta o no? Si me falta la I, si tapo la I con la mano, ¿qué me queda? E y R. Pero E está arriba y la R abajo. Es división. ¿Qué pasaría si me falta la E? Fácil. Tapo la E con mi mano y ¿qué me queda? La I al costado de la R. Eso es multiplicación. ¿Qué faltaría si me falta la R? Tapo la R con mi mano. ¿Qué me queda? La E arriba y la I abajo. Eso es división. Muy bien. Vamos a solucionar este problema. A ver, le pido a Alejandro y le pido a Gastón que me solucionen este problema.
quiero que me hallen la corriente en este circuito, teniendo en consideración que la diferencia de potencial o E es igual a 220 voltios y que la resistencia o R es de 50 ohmios. Por favor, a ver, solucionen ese problema. Me avisan cuando concluyen. ¿Listo? Muy bien. ¿Listos? ¿Listos, muchachos? ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me da la respuesta primero? A ver, por favor. Profe, sería 4.4. ¿4.4 qué? Amperios. A ver, vamos a ver. Apunto acá, 4.4 amperios. Ya, Gastón, ¿qué opinas tú? Aló, Gastón, ¿qué opinas? No he entendido, profesor. No te preocupes, Gastón. Acá lo voy a solucionar aquí en la pizarra para que puedas ver. Mira cómo soluciona el problema. Mira, acá miren. Vamos a ver lo que ha hecho ahorita tu compañero Alejandro. Vamos a ver si está bien. Si la corriente eléctrica es igual, de acuerdo al triángulo, la corriente eléctrica, si me falta, la tapo con mi mano. ¡Poc! La tapo. ¿Qué me queda? E arriba y R abajo. Acá está, mira. Lo he puesto aquí, ¿verdad? Ahí está. Esa es la fórmula. ¿Cómo la reemplazo los valores? E arriba, ¿cuánto vale E? Acá está E, mira. E es la diferencia de potencial, se mide en voltios. Ahí está, voltios. ¿Cuánto es? 220. Arriba se pone 220. Muy bien. Sobre, ¿qué se pone abajo? A ver, Gastón, ¿qué iría abajo? ¿Qué iría abajo? En resistencia. ¿Qué iría abajo, Gastón? 50. Muy bien, 50. Gastón. Claro que sí, porque los 50 ohmios son la R. Acá pongo R, mira. Muy bien, Gastón, genial. Acá pongo 50. Muy bien. Muy bien, genial. Lo único que tengo que hacer acá es dividir 220 entre 50. A ver, Gastón, divide 220 entre 50, por favor. De antemano, los ceros se van. Ploc, ploc, ploc. Teoría de división con los números que terminan en 0. En numerador y denominador, cuando un número termina en 0, se cancelan los ceros. Nos queda 22 sobre 5. Vamos a ver cómo sale 22 sobre 5. Esto es igual a ver, Gastón, dime el resultado, por favor. ¿Cuánto sería? 22 sobre 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería, Gastoncito? 22 sobre 5.
Acá voy a hacer la división, miren. 4.4. Muy bien, genial, Gastón. 4.4, muy bien. ¿Cuál es la unidad de la corriente eléctrica, Gastón? Si la diferencia de potencial hablamos en voltios, si la resistencia la hablamos en ohmios, ¿la corriente en qué la hablamos? En 4.4 ¿qué? Amperios. Muy bien. A de amperios. ¿Está bien? La corriente sería igual a 4.4 amperios. ¿Está bien, Gastón? Sí. Muy bien, Gastón. Perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio. Miren, ahora vamos a cambiar los valores. Pues vamos a cambiar. Aquí voy a borrar un rato la pizarra. Y vamos a cambiar los valores. A ver, me van a decir ustedes. Esto es importante. Estas formulitas son bien simples, bien básicas. Y les muestro y les motivo a que la aprendan. Y les aseguro que ahorita la van a aprender. Porque con esto vamos a poder calcular el consumo en la casa. Con mucha facilidad lo vamos a poder dominar. Y ustedes van a estar contentos porque van a poder ustedes mismos calcular. ¿Y cómo van a calcular? ¿Por qué les digo que van a calcular? Porque en ocasiones ustedes pagan un montón de plata en la empresa de la luz. Y tienen solamente 4 focos en la casa y 2 tomacorrientes. ¿Por qué pagan tanto? Entonces ahí entra el cálculo. Yo tengo en mi casa 2 focos, tengo un refrigerador, tengo una lavadora y tengo una plancha y las uso cada uno tantas horas al día. En el mes me debería salir ¿cuánto? A ver, papel y lápiz. Debería gastar 30 soles a lo mucho. ¿Por qué me viene 80? Algo está pasando aquí. Algo está consumiendo corriente más de lo común. ¿Qué quiere decir? Que de repente un cable está chocando a tierra y se está perdiendo la corriente. O de repente hay un componente que está malogrado, que está haciendo que se recaliente mucho, que fluya más la corriente de lo común. Algo está pasando que no debe de pasar ahí. Entonces, gracias a estas fórmulas ustedes van a poder saber. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a cambiar los valores. A ver, vamos a cambiar los valores. Vamos a cambiar. Imagínense pues, ahora vamos a trabajar. En vez de poner un foco, voy a sacar el foco de acá. Adiós, foquito. En vez del foquito vamos a poner una plancha. Vamos a poner una plancha. Entonces en la plancha, ahí está la plancha. Ahí está la plancha. Muy bien. Es como mi plancha de carbón que tenía. Ahí está la plancha. Entonces, la plancha está consumiendo 5.9 amperios. Esa cantidad está consumiendo la cantidad de flujo, esa cantidad de electrones circula por la plancha, mira, gracias a la plancha. Esto es la corriente que circula. Yo quiero preguntarle a ustedes cuál es el valor de la resistencia. ¿Cuál es la resistencia de esa plancha? Por favor, ¿me pueden calcular? Primeramente hagan su fórmula. A ver, hagan la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula que debemos emplear? A ver, primeramente, a ver, comencemos con Gastón. Gastón, dime, ¿qué fórmula debemos emplear para resolver este ejercicio? Tenemos diferencia de potencial 220 voltios. Tenemos la plancha que hace que atraviese 5.9 amperios de corriente. Y queremos hallar la resistencia. ¿Cómo se halla? A ver, díctanos la fórmula. E sobre I. Por supuesto, Gastón, muy bien. E sobre I. Perfecto. Ahora sí, por favor, a ver, reemplacen los valores y denme un resultado. ¿Cuánto es?
Profe, Sí. sale 37.2 ohmios. 37.2 2. ohmios. Mira, símbolo del omega. Genial. A ver, vamos a ver qué nos dice Gastón. ¿Es verdad el cálculo o es mentira? A ver, corrobora. Segunda opinión. Muchas gracias, Alejandro. Genial. Yo voy reemplazando los valores. 220 acá arriba. 220. Muy bien. Y abajo 5.9. ¿Cuánto sale, Gastón? Pueden usar sus calculadoras, no hay problema. 220 sobre 5.9. ¿Cuánto sale? Estoy haciéndolo, profesor. A ver. Es igual a... Profe, disculpe, si lo redondeo puede salir 37.3 amperios, Así porque es. sale con decimales. Muy bien. Cuando se quiera redondear, la cifra más alta es la que vale. En este caso te sale 37.2881, ¿no? Entonces, como el 8 está por encima del 5, toda cantidad que supere el 5 se considera una unidad a favor del siguiente cifra. Quiere decir, la siguiente cifra del 8, ¿cuál es? Es el 2. Entonces, se quita el 8 y se le suma un punto al 2, sería 37.3. Pero está bien, ¿ah? Está bien el cálculo que has realizado, está bien, 37.2 está perfecto. Pero puedes poner 37.3 también, sería válido. Bien, tienes razón con lo que has Ya, mencionado, profe. Alejandro, bien dicho, por supuesto, genial. A ver, Gastón, ¿corroboras la información? ¿Dividiste? Sí, está bien. Muy bien, Gastoncito, genial. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, vamos a hacer una cosa bien chévere. Ahora les voy a dictar, ¿ya? Breve nomás. ¿Tienen papel y lápiz? Disculpen. Gastón, ¿tienes papel y lápiz? Sí, profe. Alejandro también. Sí. Muy bien. Sí, sí. Ya, en este caso, les voy a dar los datos. Vamos a calcular lo que consume un televisor. El televisor tiene una resistencia de 100 ohmios y atraviesa por su circuito una corriente, hace que atraviese en su circuito una corriente de 2 amperios. ¿Cuál sería el voltaje? O cuál sería, mejor, me expreso mejor, cuál sería la diferencia de potencial de este televisor que se requeriría suministrar al televisor? ¿Cuál sería la diferencia de potencial que necesita ese? Ya, A ver, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la diferencia potencial? Esa es la pregunta. A ver, ¿cuánto sería? Decimos que la corriente era de ¿cuánto? De 2 amperios. Decíamos que la resistencia era de ¿cuánto? De 100 ohmios. ¿Cuánto sería la diferencia potencial? profe, sería. Profe, ¿Sí, Alejandro? eh, Aló, aló, ¿cuánto sería? No te he escuchado bien, Alejandro. 200 voltios, profe. A ver, ¿qué dirá Gastón al respecto? A ver, tu compañero Alejandro ha dicho 200 voltios. ¿Qué dice Gastón al respecto? Sí, profesor, 200.
Muy bien, genial. ¿Por qué? En el triángulo, como estoy buscando diferencia de potencial, tapo la E y me queda abajo I por R. Muy bien, genial. 2 por 100, 200. Genial. Ahora, una más para terminar. A ver, tengo una plancha, tengo un taladro que usa corriente eléctrica que tiene trabaja con 220 voltios, apunten, trabaja con 220 voltios y atraviesa por él una corriente de 1.5 amperios. Calcular la resistencia, por favor. ¿Cuánta resistencia tiene ese taladro eléctrico? A ver, ¿cuánto sería? No tengo el valor de la resistencia, pero quiero hallar. Tengo que 220 es la diferencia de potencial, 220 voltios. La corriente es de 1.5 amperios, amperio y medio. ¿Cuánto sería la resistencia? A ver, me dicen. Profe, sería 146.7 ohmios. 147. 46, profe, 40. Ah, ya, disculpe, por favor. Ahí está. 146.7 ohmios. Punto 6 o punto 7. Punto 7, redondeando Muy bien, profe. redondea, 7 ohmios, ¿no? A ver, ¿qué dice Gastón al respecto? Sí. Muchas gracias, Alejandro. ¿El cálculo es correcto? Sí, ¿Cuál es la sí, fórmula, profesor. ¿Cuál es la fórmula que has empleado, Gastón? Dividir A ver, ¿qué has dividido? la parte de los 220 con el 1.5. Muy bien, Gastón, genial. Entonces decimos 220 entre 1.5 es igual a 146.66666, ¿no es cierto? 146.7. Muy bien, genial. Bueno, me alegra mucho. Ya me di cuenta que entonces ya le agarraron la idea. Ya agarraron la idea, perfecto. Ahora vamos a pasar a ver un temita. Vamos a hallar la potencia ahora, la potencia. Ya sabemos entonces, bajo la ley de Ohm, ya sabemos cómo hallar la corriente, la diferencia de potencial y la resistencia. Pero ahora la potencia, ¿y por qué le digo la potencia? La potencia es una cosa completamente chévere y fácil. Miren, ¿qué dice acá? La potencia, que la voy a representar con la P, es igual a la diferencia de potencial. Miren acá la fórmula que estoy colocando, multiplicado por la corriente. Así de simple. Ahora, y usted me pregunta, pero profesor, ¿por qué me estás enseñando esa fórmula? Se parece a la anterior, pero no es la misma, es diferente. ¿Y por qué hablamos de potencia? Y por si acaso, dígame usted, la potencia, si la diferencia de potencial se expresa en voltios, si la corriente eléctrica se expresa en amperios, ¿la potencia en qué se expresa? ¿En qué se mide? Pues se mide en watts o también vatios. Se puede llamar lo mismo, watts y vatios lo mismo. ¿Cómo se escribe? Con mucho gusto, acá lo pongo. Watts, así como la fruta, la gaseosa es de watts, ¿no? El watt, ¿no? Ahí está, watt. ¿Estamos bien? ¿Cómo se calcula? Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo, ¿por qué les menciono que es interesante saber esto? Porque muchos equipos
vienen de fábrica y en su cuadrito, donde dice la información importante de especificaciones eléctricas, a veces viene solamente la potencia, no te viene ni el voltaje, ni la diferencia potencial, no te viene la diferencia potencial ni la corriente, ¿ah? Ahí nos agarraron, ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Y si queremos calcular, quiero calcular, ¿no? El consumo, ¿cómo hago ahora? Fácil, por ahora conoces esta fórmula. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Imagínense nuevamente, acá tenemos la fuente de suministro de la casa, el circuito que viene por acá, tengo un foco, otra vez empezamos con el foco, ahí está el foco, símbolo del foco, ahí está el foco, y el foco al momento de regresar, ahí está, perfecto, ¿estamos? El foco es un foco de 100 watts, ahí está. 100 watts. Y es un foco que lo están colocando en su casa, así, ahorita, real. Estamos hablando de tema real, ¿eh? En su casa. Quiero preguntarle a ustedes, a los dos, ¿cuánto de corriente está fluyendo por el foco? A ver. ¿Me pueden responder la pregunta? Lo pueden formular, lo pueden plantear. ¿Cuál sería la fórmula que utilizarían para esto? La pregunta para todos en la clase. A ver, ¿qué fórmula emplearían? Profe, sería poner, no entiendo, buscar, igual que has puesto acá, el potencia igual ¿cómo se llama? Potencia diferencial. Potencia es igual y amperios. a diferencia potencial por amperios. Pero ahí ya le dejé el dato. Ahí está el dato, ¿ah? ¿Cómo plantearían su solución? Pero tienen que usar esta fórmula que está a la derecha, arriba. No se puede cambiar fórmula. Por ejemplo, ya sabemos diferencia potencial, que es 220, y sabemos que es potencial es de 100 watts. Ya. Y hallaríamos el amperio. Claro, eso es lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo cuánta corriente fluye por el circuito. Ya. A ver, ¿cómo lo calcularían? A ver. Lo que acaba de decir Alejandro es verdad. No lo estamos adivinando, sino ya como es un tema real de la casa, en las casas de nuestro país, en todas las tomacorrientes, ¿cuánta diferencia de potencial hay? Hay 220 voltios, ¿ya? Eso ya es una realidad. Entonces no lo he puesto para que ustedes lo supongan. 220 voltios de diferencia potencial hay en todos los tomacorrientes de nuestros hogares. Recuerden ese dato, por favor. Muy bien, muchas gracias. A ver, calculen. ¿Cómo podrían calcular ustedes? 100 watts es la potencia. 220 es la diferencia de potencial. Me faltaría hallar solamente la corriente. A ver, ¿cómo lo plantearían ustedes? ¿Cómo lo harían? A ver. Muy bien. Profe, solamente he hecho ¿cómo se llama? Amperios igual a 220 por 100 watts, que me sale 22 amperios, 22 que atravieso el corriente. 22 amperios. ¿Cuál es la fórmula que has empleado? Amperio igual a diferencia potencial por, ¿cómo se llama? Por potencial. Por potencia. Sí. Ajá. Muy bien.
A ver, acá les explico. Muchas gracias, Alejandro. Miren, si yo tengo acá, miren, la potencia es igual a E por I, ¿no es cierto? Si esto lo voy a hacer, lo puedo también convertir en un triángulo, miren, este triángulo, miren acá, bien chévere, para que ustedes lo aprendan también cómo se podía ver este ejercicio. Esto es como decir así, miren, acá sería la P, y acá estaría E, y acá estaría I. Este es un nuevo triángulo. No es el mismo anterior, porque acá estamos hablando de potencia, acá no estamos hablando de resistencia. Acá estamos hablando de potencia. Ya. Potencia arriba, E, I. Si yo necesito la I, tapo la I. ¿Cuál sería la fórmula? A ver. Si yo tapo con mi mano la I, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cómo solucionaría el ejercicio? Pues la forma de solucionar el ejercicio sería, ¿no? Si yo tapo la I, acá lo pongo, miren, I sería igual ¿a qué? A la potencia, a la P, arriba, sobre división, la E abajo. ¿Se dan cuenta? De esa manera se trabaja ese triangulito en el caso de potencia. A ver, ¿cuál sería el resultado, muchachos, ahí? Profe, me ver. sale 0.45 amperios. A ver, entonces sería, vamos a ver. A ver, Gastón, ¿cuánto saldría? Muchas gracias, Alejandro. Aquí voy a ponerlo, a ver, acá. 220. Amperios. Arriba, perdón, arriba no va 220. Perdón, aquí lo borro. Listo. Arriba iría, según la fórmula, la potencia. La potencia son 100. Muy bien, sería 100 arriba. Y abajo sería la diferencia potencial, 220. ¿Cuánto sería ahí? Agarro la calculadora y la calculadora le digo 100 sobre 220. Igual, ¿cuánto sería? 0,45 periódico puro, ahí está. Periódico mixto, perdón. Ahí está, acá la ponemos. A ver. La corriente sería igual a 0,45. ¿45 qué? 0,45 qué sería. Amperios, profe, amperios. ¿Estás de acuerdo, Gastón? ¿Amperios? ¿Aló, Gastoncito? ¿De acuerdo? ¿Amperios? Sí. Esta fórmula, Sí. ¿la has comprendido? Esta fórmula la has comprendido, Gastón? La fórmula de la potencia. ¿Qué te pareció la fórmula de la potencia, Gastón? ¿Ha quedado claro o hay un tema, Sí. por favor, con total confianza para explicarte otra vez? Porque vamos a hacer varios ejercicios ahorita. ¿Ha quedado claro o hay alguna duda al respecto? Sí. Queda claro, chévere, bacán. Entonces, vamos al tema práctico otra vez, ¿no? Ahora, y le hago con los focos porque en la casa los focos pues vienen con el símbolo de potencia, la mayoría, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de acá vamos a reemplazar un tema, ¿no? ¿Qué pasaría si,
Bueno, se le borró el símbolo de potencia al foco, se le borró, así de simple, ¿ah? Se le borró. Y alumbraba bonito. Y de un momento a otro se malogró el foco, ¿no? El foco estaba alumbrando hermoso, y alumbraba bien bonito en la sala. Pero con el tiempo se le borró pues el mensaje que decía la cantidad de watts que tenía. Y yo quiero comprar uno igualito, pero chispas, ¿y ahora cómo hago? La única cosa que puedo decir es que este foco tenía un consumo de 0, a ver un ratito, perdón, me retracto, un consumo no, pasaba una cantidad de electrones por él de 0,3 amperios. ¿Está bien? Entonces este foquito por el foco atravesaba 0,3 amperios, eso sí lo tengo claro. La diferencia de potencial de la casa es 220 voltios. Mi pregunta es, ¿cuál es la potencia de este foco? A ver, calcúlenla por favor. ¿Cuál es la potencia del foco, por favor? 66, profe. 66. ¿Qué cosa? Es 66, ¿qué? A ver. 66 watts, profe. 6 watts. 66 watts. ¿Verdad? Sí. Muy Sí. bien, perfecto. A ver, Gastón, está muy bien la unidad que has empleado. Ahora vamos a ver si el resultado es correcto. A ver, Gastón, ¿qué opinas? ¿Qué fórmula has empleado? A ver, para que veamos a ver, faltaba P. Si falta P, ¿cuál es la fórmula que debemos emplear, Gastón? Si nos falta P, ¿cuál sería la fórmula que usaríamos para este ejercicio? Queremos hallar P, la potencia. De acuerdo al triángulo, ¿cuál sería la fórmula a utilizar? E por I. Muy bien, Gastón. Genial. Bien hecho. Entonces, si la fórmula es E por I, diferencia potencial por corriente, debemos multiplicar 220 voltios por 0,3 amperios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? Agarro la calculadora y pongo 220 voltios por 0,3 amperios. ¿Cuánto sale? 66. ¿66 qué? Watts, profe. Watts. ¿Estás de acuerdo, Gastón? 66 watts. Sí. Muy bien, genial. Otra pregunta. Ya no tengo ya este foco, ya se acabó el ejemplo del foco. Ahora vamos a trabajar con un calefactor. ¡Hala, un calefactor! Ahora que se viene el invierno, qué rico un calefactor, ¿no es cierto? Entonces, un calefactor en la casa, me he comprado un calefactor que en su letrero dice que consume 1500 watts. ¡Ah, su macho! 1500 watts. ¡Hala! Ahora, mi pregunta es, ¿cuánta corriente atraviesa cuánta corriente atraviesa pasa a través de este calefactor? A ver, ¿cuánto sería? Hállenme la corriente, por favor, si fueran tan amables. Si el calefactor atraviesa 1500 watts, ¿cuál sería la corriente que atraviesa el calefactor? ¿Cuánto sería, muchachos? A ver. Profe, 6.8 amperios. A ver, ¿cómo llegaste a los 6,8 amperios? Dime cuál es la fórmula, por favor, mi estimado Alejandro. Profe, fórmula sería hallar el amperio, potencia sobre diferencial potencial. Potencia sobre diferencia de potencial. Muy bien.
Muy bien, a ver, ahí lo puse. Gastón, ¿qué opinas acerca de la fórmula? ¿Es correcta la fórmula, Gastón? Para hallar el flujo de corriente. Sí. Muy bien, Gastón. ¿Y cuál ha sido el resultado que has obtenido con tu cálculo? Ah, 1500 arriba, watts, y abajo sería 220. ¿Cuánto era que había salido Gastón? A ver, vamos a ver, corroboremos con lo que ha dicho tu compañero. Tu compañero ha dicho algo de 6 amperios, ¿no es cierto, Alejandro? Está bien, 6 amperios. 6, ¿cuánto? 6.8 amperios. 6.8. 6.8. Muy bien, muchachos, genial. Muy bien, genial. Ya tenemos la idea de cuántos, cómo se calcula, ¿no? El tema de cómo sabemos la potencia, ¿no? Genial, genial, chévere. Estamos recontra chévere. Ahí está. Ha quedado claro hasta ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular ahora el consumo? Ahora ustedes se preguntan, profesor, ya me dijiste de resistencia, me dijiste de diferencia de potencial, me has hablado de flujo de corriente, me has hablado de todos esos valores, pero todavía no hablamos acerca de cuánto voy a pagar mi consumo. ¿Cómo calculo mi consumo? Fácil, pues, mis estudiantes. El consumo eléctrico, acá voy a poner consumo. A ver, disculpen que estoy escribiendo con un mouse. Consumo, ahí está. El consumo se va a expresar en watts. A ver, watt por hora. Usted dice, oye, pero profesor, ¿qué es eso ahora? ¿Qué es esa nueva fórmula? Pues nada más, es bien simple. Es bien simple nada más. Watts hora. ¿Qué quiere decir? La potencia, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se está usando esa potencia que ustedes han obtenido de los equipos que están trabajando? Por ejemplo, mire, yo voy a hacer un ejemplo fácil. Miren, ustedes se van a dar cuenta de inmediato. Por ejemplo, yo tengo un foco. Nuevamente el ejemplo del foquito, que es muy útil el ejemplo del foquito. Tengo acá el foco y este foco está trabajando. Ya ustedes ya vieron cómo hacemos el circuito. Acá está la fuente, la fuente que ya vieron. Listo. La fase y el neutro, ¿verdad? Está. Es un tema que ustedes ya lo han visto. Me alegra que lo hayan captado con mucha rapidez. Ahora, vamos a ver el consumo. ¿Cómo sería el consumo? Fácil, pues, facilito. Si este foco está trabajando a 100 watts, la potencia del foco es de 100 watts. Ya conoces que el foco tiene 100 watts. Y está trabajando 5 horas. 5 horas, ¿está bien? Muy bien. Pregunto a ambos, ¿cuánto ha sido el consumo hasta el momento de ese foco? Pregunta abierta para los dos. ¿Cuánto ha consumido? 500 watts. ¿Perdón? ¿Cuánto? 500 watts. Muy bien. 500 watts. 500 watts. ¿Está bien? Entonces, ese es el consumo, bueno, nada más. Así se expresa el consumo de la corriente, así de simple, nada más. Y se habla siempre de watts hora, ¿no? Se ha consumido 500 watts hora, se dice, ¿no? Nada más. La nueva unidad que van a conocer, watts hora.
¿Cuánto se ha consumido? 500 watts hora. Así de simple, nada más. 500 watts hora. Nada más. Así de simple. 500 watts hora. Nada más. Así de simple. Ahora, otro ejemplo. A ver, rapidito nomás. Voy a borrar el tiempo. Y voy a cambiar este foco a un foquito de... A ver. Y mira, ese resultado que ustedes han dicho, 500 watts hora, cuesta, es plata. Eso es plata. Porque la empresa de la luz te cobra por watts hora. Eso que ustedes han consumido en ese foco, de repente lo dejaron prendido toda la noche o todo el día porque se fueron de viaje, cada hora que pasa, eso te viene en el consumo, por si acaso. Imagínense que este foquito tenga foco ahorrador, como tiene nuestro compañero Cecita, foquito ahorrador de 30 watts, ponte. 30 watts. Pero lo tienes prendido 24 horas. Un día prendido lo ha tenido en su casa. Y a ver cuánto hacía el consumo. ¿72, profesor? A ver, 72. Vamos a ver. ¿Qué dice Alejandro? Profe, a mí me sale 720. Muy bien, Gastón, tu cálculo ha estado bien hecho. Lo único que te faltó es colocar el 0 nada más porque has multiplicado por 30. Sí, profesor, sí me di cuenta. Sí, está muy bien, has hecho muy bien, Alejandro, muy bien, Gastón. 730 ¿qué? 720 ¿qué? Perdón. Watts horas. Muy bien, watts hora. Son 720 watts hora. Entonces, eso es plata. Eso es plata, mira, eso es plata. En un día de consumo, mira, eso es dinero. Ahora, a ver, vamos a ver, a ponerle un poquito. Y con esto vamos a acabar, no se preocupe, ya ahorita terminamos. Aquí vamos a ponerle, vamos a cambiar la forma de ver. Ahorita lo estamos haciendo con facilidad, pues no, estamos viendo el foco, estamos viendo con mucha facilidad esto, a ver. Pero imaginémonos pues que hemos puesto acá, tenemos una plancha. Mira, una plancha, nomás tenemos una plancha en la casa. Aquí está la plancha, la plancha, ¡pum! Esa plancha, parece mi plancha de carbón que tenía antes, está mi plancha. Y esta plancha, que está acá, tiene atraviesa por ella una corriente de 3 amperios, ahí está. Y da la casualidad que lo estoy trabajando, ojo, lo trabajo, como yo trabajo todos los días y tengo que planchar mi ropa, la uso 3 horas todos los días en el mes. O sea, 30 días. 3 horas diarias. Por 30 días. Por favor, ¿me pueden decir cuál es el consumo? Una plancha que la uso 3 horas. Perdón, vamos a ser más prácticos, porque acá de repente es muy exagerado. La estamos usando 1 hora diaria. Ahí está, 1 hora por día. Yo creo que una hora diaria es más creíble. 1 hora diaria. 1 hora diaria uso mi plancha, ¿no? En todo el mes. A ver cuánto es el consumo en el mes solamente de la plancha. ¿Cuánto sería, muchachos? A ver. ¿Sería? 30 watts, profe, por hora. 30 watts hora. A ver, Alejandro mencionó 30 watts
hora, ¿no es cierto? Muy bien. Gastón, ¿cuánto sería? 90. 90 watts hora. Watts. Muy bien, entonces vamos a ver, analicemos el circuito. 3 amperios pasa por la plancha y tiene 220 voltios. No vemos watts acá. ¿Cómo se trabaja los watts? La potencia es igual a la diferencia de potencial por la corriente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la fórmula? ¿Se acuerdan el triángulo? P está arriba, si nos falta P, porque acá nos falta P, en ningún momento hemos visto P, yo no veo P por acá, no hay P. Tenemos corriente y tenemos diferencia de potencial, la diferencia de potencial es 220 voltios, no lo he puesto porque se sobreentiende en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, calculemos pues, vamos a calcular. Si me falta P, multiplico los dos. 3 por 220, ¿cuánto sería? 660 watts. Esa es la potencia de la plancha. 600. Lo primero que tenemos que hallar es la potencia, pues. Primerito, dense cuenta, la plancha, acá el ejercicio dice que pasa por la plancha 3 amperios, ¿ah? No dice watts, por si acaso. 3 amperios. Y la corriente con la que se alimenta la plancha es 220 voltios. Perdón, el voltaje, la diferencia potencial. Entonces, ahí ustedes tienen que primero hallar. Lo primero que tienen que hacer es hallar la potencia. Entonces, ¿cómo se halla la potencia? Acá está la fórmula arriba. Tengo los valores, sí tengo la corriente y tengo la diferencia potencial. Las multiplico y sale 660 watts. Pero estamos hablando que esa es la potencia. ¿Cuánto tiempo la usan? 1 hora diaria por 30 días. ¿Cuánto serían? 30 horas. Entonces tengo que, pues claro, si por un día consumo 1 hora, en 30 días son 30 horas. Lo multiplico por 30 horas. ¿Y cuánto sería? Voy a mi calculadora y pongo 660 watts por 30 horas. ¿Cuánto sería? 19.800 watts. 19.800 watts hora. ¿Está bien? Mi estimado Alejandro y Gastón, ¿se dieron cuenta el detalle que faltó? Sí, profe, faltaba hallar el watts. Gastón, ¿te percataste del detalle? Muchas gracias, Alejandro. Sí. Muy bien. Entonces, miren, ese detalle faltó, pero no se preocupen, vamos a hacerlo otra vez. En este caso, vamos a borrar la corriente de 3 amperios y el tiempo. A ver, los voy a dejar para que ustedes lo desarrollen ahorita, un segundito. Ahora me van a calcular lo siguiente. La misma plancha, pero es una plancha que calienta más, es una plancha de 4 amperios y va a trabajar 20 horas. Nada más, 20 horas. 20 horas al mes trabaja. Así que, a ver, calcúlenme por favor. Tengan la amabilidad de calcular cuánto es el consumo del mes, porque menciona el dato de que esta plancha trabaja 20 horas al mes nada más. 20 horas al mes y atraviesa por la plancha 4 amperios. A ver, ¿cuál sería el resultado? El del consumo, por favor. A ver, Cecitar, a ver cuánto sería en el cálculo. Sería 17.600. A ver, voy a ponerlo acá. 17.000. A ver, un ratito. A ver. ¿De qué estamos hablando? 17.600 ¿qué?
watts hora. 17.600 watts hora. Muchas gracias, César. A ver, menciónenme usted, a ver, Alejandro y Gastón, corroboren este dato, por favor. ¿Es correcto este resultado? Sí, profe, es correcto. Ya. ¿Cuántos watts de potencia tiene esta plancha? Tiene 880 watts. Muy bien. A ver, vamos a ver. 880. ¿Cómo sale 880? Porque está multiplicando diferencia de potencial por el flujo de corriente, ¿verdad? Muy bien. 220 por 4 sale 880, de acuerdo a la fórmula. Una vez que ya tienen la potencia, solamente basta multiplicar la cantidad de tiempo que se está usando la plancha de 880 watts. Entonces vamos a multiplicar por las 20 horas. ¿Cuánto sale? 17.600 watts hora. ¿Está bien, Gastón? ¿Está bien, Alejandro? ¿Correcto? Correcto, profe. Gastón, ¿qué tal? ¿Quedó bien el ejercicio? Sí. ¿Estás de acuerdo con el resultado? Sí. Muy bien. Ahora, pregunto para el auditorio, para todos, y con esto cerramos la clase, porque ya con esto vamos a quedar chéveres, emparejados para ver el trabajo de la siguiente clase. Con esto quedamos emparejados, chévere. Les pregunto a todos, a los tres en la sesión, ¿cuántos kilowatts hora representan 16.600 watts hora? ¿Se puede hablar en kilowatts también? Y si se puede hablar en kilowatts, ¿cuántos kilowatts serían igual a 17.600 watts hora? Habría que multiplicarlo, creo que es 1000 el multiplicador, o sea, la cantidad de las watts hora por 1000, ¿no? Muy bien, en este caso tendríamos que dividir. Entre 1000. Muy bien, así necesitan. En este caso tendríamos que dividirlo. La cantidad de watts hora, y ustedes se preguntarán, ¿por qué dividimos entre 1000? ¿Por qué deberíamos dividir entre 1000 el resultado que está dado en watts hora para convertirlo en kilowatts hora? Les comento, mis estimados estudiantes, un ejemplo relacionado a otra unidad. Ustedes han escuchado muchas veces cuando hablan, oye mano, esta semana se vienen los 20K de Nike, vamos a correr, ya vamos, chévere. Acá escribo 20K. Cuando hablan de K, no se hablan de Nike, ¿no? Está hablando de kilómetros, ¿verdad? Es cierto, eso sí es claro, es universal, ¿no es cierto? Cuando dice, vamos a correr los 20K de Nike, 20 kilómetros se refiere, ¿verdad? Al ojo nomás, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien, Gastón? ¿Está bien César y Alejandro? ¿Chévere? ¿Estamos bien? Sí. Sí, correcto, perfecto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Vamos a correr los 20.000 metros de Nike? ¿O vamos a correr los 20 kilómetros de Nike? Obviamente que la segunda opción es mucho más fácil de expresar. Pero ¿por qué le agregas el K? Porque el K es una abreviación de 1000. Es una abreviación de 1000. Entonces, en vez de tú decir 20.000 metros, dices 20K metros. 20 kilómetros. K es la abreviatura de kilo y kilo expresa o representa 1000. Entonces tú, sin decir mucho, estás diciendo 20.000 metros.
¿Me dejo entender? Ahora, espero que me hayan comprendido el tema, mis estimados estudiantes. ¿Sí se comprendió el ejemplo? Alejandro, Gastón. Sí. Entonces, ¿qué han hecho acá? Han dividido nada más 20.000 entre 1000. ¿Por qué le divido entre 1000? Porque ese 1000 va a ser la K que voy a ahorrar, que voy a colocar. Porque K es kilo y kilo representa a 1000. Es como si tuvieras una figurita de 1000. Ya no tienes que poner ceros ya. Entonces basta con poner 20 K metros. Igual que acá, igual acá en watts. Tengo 17.600 watts. Ustedes van a decir 17.600 watts. Yo no. Agreguen el kilo nada más. ¿Cómo lo reemplazan? Pongo una flecha acá y les menciono. 17.000, acá está 600, ¿no? Ahí está los 600. Si lo divido entre 1000, ¿cómo se vería? Corro la flechita decimal acá, 1, 2, 3. Cuando un número se divide entre 1000, se corre una flecha decimal de derecha a izquierda. 3 posiciones, que son los 3 ceros del 1000. 1, 2, 3. Y ahí pongo una comita. Y borro los ceritos, ¿no es cierto? En este caso, elimino los ceritos ahí, los quito, ¿ya no? A ver. Adiós ceritos, chao ceritos. Se van los ceros ya, se desaparecen los ceros. Y me quedo con la coma nada más ahí. Eso es. 17,6. Pero qué cosa, ¿dónde se fue el 1000? El 1000 no se ha ido, el 1000 está acá, lo que pasa es que lo voy a expresar diferente. Kilo, ahí están los 1000. Kilo, watts, hora. Muy bien, esa es la manera de poder ahorrar, porque cuando ustedes vean su recibo de luz, en el recibo de luz no hablan en watts, hablan de kilowatts. Y si ustedes ven eso, entiendan esta pequeña explicación, que están ahorrando espacio diciendo lo mismo. Están expresándose lo mismo, pero usando un prefijo, ¿no? Un prefijo que se llama kilo. ¿Está claro, mis estimados? ¿Quedó claro esta explicación? ¿Por qué le estamos hablando en kilo y no en watts solamente? Claro, profe. Gastón, Cecita, ¿sí, no? ¿Claro? Profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, yo tengo un material acerca de esto, les voy a pasar les voy a enviar para que tengan una revisión al respecto, y me encantaría mucho que lo puedan revisar. Espero de todo corazón que les haya agradado la sesión de clase el día de hoy. César, muchas gracias por acompañarnos y por tus aportes. El día era necesario, te agradezco mucho porque nos permitas nivelar a tus compañeros. Ya para la siguiente clase vamos a abocarnos ya no entramos mucho en detalles y nos vamos a meter de frente al circuito que vamos a armar. La siguiente clase espero poder lograr encontrar el conmutador de cruzamiento, o conmutador cruzado, o conmutador de 4 vías que estoy buscando. De no ser así, sí o sí, de todas maneras, hacemos el circuito ya real con ustedes de un toma corriente con luminaria, y también las tomas un interruptor con luminaria y toma corrientes también. Y cada uno, obviamente, con su respectivo termomagnético. Eso vamos a agregar ahí, con la ayuda de cada uno de ustedes, haciendo el diagrama respectivo, y ustedes mismos se van a encargar de hacerlo. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Para mí ha sido un gusto tenerlos el día de hoy en la sesión de clase, y no sin antes invitarlos para la próxima sesión que se viene el día jueves, de electricidad, y el día de mañana también de alarmas. Muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Un gusto tenerlos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Cecita. Gracias, profesor. Gracias, Gastón. Gracias. Hasta la próxima. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy amable por su participación.